Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 339, la disputa del duque César. Alfonso simplemente sonrió sin responder a la pregunta de César. Entonces me levantaré primero. Alfonso se levantó de la silla con agilidad. César no se atrevió a discutir con el príncipe legítimo frente a León III. Solo sus ojos de color agua se agitaron violentamente. La razón por la que el duque César había dejado su reclusión en la finca de Pisano y regresado apresuradamente a la capital fue la fiesta de debut de la princesa Bianca. Por supuesto, no fue por la noble razón de celebrar el debut social de su prima. La condesa de Mare ha conseguido el puesto de chaperona de la princesa de Taranto. Cuando escuchó esto por primera vez, César simplemente se rió, pensando que su madre se lo merecía. No reaccionó a las cartas que Rubina le enviaba constantemente, pidiéndole que regresara a la capital. Quería olvidar el terrible desamor que había experimentado por primera vez en su vida. Si no lo enfrentaba, no tendría que darse cuenta de los resultados que se habían materializado. ¿Qué tan conveniente era eso? Lo que lo hizo levantar su pesado trasero fue la siguiente línea. Gracias a la firme oposición de la duquesa Rubina, la condesa de Mare solo ha asumido el papel de guidata, no de chaperona. En lugar de la chaperona vacante, el príncipe Alfonso será el tutor de la princesa. Mi madre está haciendo cosas inútiles. Esto era insoportable. Los ojos de César se desorbitaron. Con el pretexto de preparar el baile, ¿se quedarán juntos? Aunque no era la intención de Ariadne y Alfonso, y por lo tanto su suposición sobre el pretexto era incorrecta, en términos de resultado, fue una conjetura muy precisa. Debido a que la finca de Pisano estaba justo en la frontera, la noticia de que un tutor y una guidata acompañarían a la princesa de Taranto en su baile de debut llegó muy tarde a oídos del duque. Tan pronto como escuchó la noticia, azotó frenéticamente a su elegante caballo negro y regresó a San Carlo a la velocidad del rayo. Afortunadamente, la fiesta de debut se celebraba en San Carlo y no en Taranto. Si la fiesta hubiera sido en Taranto, el duque César nunca habría llegado a tiempo. Pero el cielo no estaba de su lado. A pesar de los esfuerzos de su caballo negro, Leopoldo, no logró su objetivo de encontrarse con Ariadne. Cuando llegó a la fiesta, el tutor y la guidata ya se habían marchado. Cuando preguntó dónde estaban los dos, todos respondieron lo mismo. ¿Quién sabe? Parece que se fueron juntos. Bastante temprano. Para el duque era para volverse loco. En su cabeza se repetían sin cesar escenas que probablemente habrían ocurrido si él mismo se hubiera ido temprano de un baile con una mujer. Los protagonistas eran Alfonso y Ariadne. César, de pie inmóvil en el salón de baile, estaba seguro de que esa pareja estaría en el palacio del príncipe, una deducción basada en su propia experiencia, cuyo proceso era incorrecto, pero la conclusión, una vez más, era precisa, pero no pudo entrar en el palacio Carlo. Esto se debía a que había perdido el derecho de entrar al palacio por la noche después de ser despojado de su cargo de comandante en jefe por robar a la prometida de León III y comprometerse con ella. Así que tuvo que pasar una noche en vela en la Villa Sorotone, lleno de ansiedad. Cuando entró al palacio al amanecer del día siguiente, la condesa de Mare ya se había marchado del palacio del príncipe. A partir de entonces, toda la atención de César se centró en Alfonso y Ariadne. ¿No me vas a decir con quién te estás viendo? La comisura de la boca de César tembló. Sin embargo, no estaba en términos de preguntarle a Alfonso sobre su vida privada, y mucho menos en posición de ir a Ariadne y exigirle una respuesta. Alfonso, sin saber si César estaba al tanto de sus pensamientos, solo sonrió levemente y apresuró a Bianca. Vamos, Bianca. Sí, hermano. Bianca se levantó rápidamente de su asiento. César intentó sonreír amablemente para despedirlos, pero sus labios se torcieron repetidamente y fracasó. Finalmente, mientras observaba las espaldas de Alfonso y Bianca que se levantaban y se marchaban, les dio una excusa trivial a León III y a la duquesa Rubina. Yo iré al baño por un momento. Si Alfonso no le revelaba la identidad de su invitada de buena gana, tenía la intención de seguirlos y averiguarlo. Desde la perspectiva de Ariadne y Alfonso, que Bianca se quedara más tiempo en San Carlo fue algo bastante bueno. Hemos acordado mantener en secreto que nos estamos viendo.
Ariadne no tenía ninguna intención de revelar a nadie que se estaba viendo con Alfonso. La primera razón que dio Ariadne fue la ventaja o desventaja de Alfonso. Alfonso era el único heredero directo al trono de León III, pero aún no había sido coronado príncipe heredero. Esto solo podía explicarse por la pereza, la malicia o la vigilancia del rey. En esta situación, que el príncipe revelara que estaba en un romance apasionado con la condesa de Mare, a pesar de que su estatus le impedía tener un heredero al trono, solo le daría al rey una buena excusa para retrasar la coronación del príncipe heredero. Es mejor así en muchos sentidos. Aunque lo dijo, esto no fue una decisión tomada únicamente por consideración a Alfonso. Ella ya había experimentado un compromiso y una ruptura de forma espectacular. Ser la protagonista de un escándalo que sacudió todo el continente central era realmente agotador. Incluso años después, cada vez que escuchaba el saludo a esa condesa Ariadne de Mare, se sobresaltaba, sin saber exactamente a qué se refería la frase esa Ariadne de Mare. Pero ahora, ¿un romance con su hermanastro? ¿No era esto una secuela del melodrama más taquillero? Ya no quería que la gente hablara de ella. Quizás se estaba preparando mentalmente para el caso de que esta relación no funcionara. Alfonso intentó decir algo sobre la propuesta de un romance secreto, pero finalmente cedió a su voluntad. Hagamos lo que tú quieras. En esa situación, Bianca era una coartada perfecta. Era natural que las personas que habían ayudado a preparar su baile de debut cuidaran de la joven princesa. Afortunadamente Bianca, que estaba siendo utilizada como coartada, también estaba encantada de escapar con dignidad de las garras de su niñera. A medida que se acercaba la cita para salir con sus hermanos, se emocionaba mucho con la aventura que se avecinaba. Era una situación beneficiosa para todos. Hoy Alfonso y Ariadne también habían decidido pasar tiempo con Bianca. Habían planeado enseñarle a la princesa a montar a caballo al estilo de las mujeres de la capital. Alfonso y Bianca tenían una cita para almorzar con León III. Ariadne, considerando el tiempo de viaje, desayunó tarde y visitó el Palacio Carlo. Habiendo llegado un poco temprano, pasó el tiempo paseando por el camino trasero del Palacio Real que conducía al picadero. Prefería pasear hasta que se encontrara con Alfonso y Bianca en lugar de esperar en la sala de estar. Condesa de Mare, ¿qué hace en el Palacio Real? Sin embargo, alguien más la encontró primero, no la persona que ella quería ver. Ariadne miró en silencio a la persona que la había llamado y luego se inclinó brevemente para saludar. ¿No te pregunto? La voz de la otra persona tembló. La persona que finalmente le habló fue el duque César. Parecía más delgado que antes. Sus mejillas pálidas estaban hundidas, y sus labios finos y la comisura de su boca apretada revelaban un nerviosismo. Sin embargo, su brillante belleza, que se manifestaba en el color de sus ojos, profundos como el agua, su nariz afilada y su frente alta, seguía siendo la misma. ¿Cuánto tiempo sin verlo, su gracia el duque? Ariadne respondió a regañadientes. Sin embargo, César, con su rostro demacrado, no se contentó con esto y preguntó con insistencia. ¿A quién vienes a ver? Ariadne suspiró levemente. Vengo a montar a caballo. La expresión de César se oscureció aún más. No era una cara de comprensión. Por su aspecto, no parecía que fuera a retirarse fácilmente. Ariadne, con la intención de que la dejara en paz, vendió el nombre de su coartada. ¿No era para esto que había preparado la coartada? Voy a salir a montar a caballo con la princesa Bianca. La boca de César se torció salvajemente. Su expresión era como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Sin embargo, en realidad, esto era lo que menos quería escuchar. Escupió con malicia. ¿La princesa Bianca? Será el príncipe Alfonso. Sus labios temblaron. Esa pareja se estaba viendo a pesar de todo. La despedida que él había pospuesto se acercaba, y la tenue posibilidad se desvanecía ante sus ojos. No, ellos dos no deben estar saliendo. César espetó bruscamente. ¿A quién tomas por ciego? Ariadne replicó como si no pudiera creerlo. ¿Y qué tiene que ver eso con el duque? César contuvo el aliento. Pensó que ya lo había aceptado, pero al escucharlo directamente de la boca de esa mujer, sintió que se le desgarraban los pulmones. Ariadne se sobresaltó por la perspicacia fantasmal de César, pero en ese momento, la estrategia superior era negarlo todo.
Se centró en la falta de cualificación de César. No somos nada el uno para el otro. Siga su camino. No me moleste. Molestar. La voz de César se elevó. Estoy preocupado por ti. No era consciente de lo que salía de su boca. Después de soltarlo todo, pareció tener sentido. Él la escudriñó de arriba a abajo. Ariadne seguía siendo, o incluso más, seductoramente hermosa. ¿Crees que el príncipe Alfonso siquiera te consideraría como candidata a princesa heredera? ¿De qué está hablando? Ariadne deseaba desesperadamente cortar la conversación allí mismo. Miró a su alrededor. Ojalá Alfonso y Bianca aparecieran. Si ella regresaba a casa ahora, Alfonso y Bianca se preocuparían. Pero César no tenía la menor intención de dejarla ir. Él se aferró tenazmente. De todos modos es un matrimonio imposible, así que despierta de tu sueño. Si una mujer soltera que ha pasado la edad de casarse anda pegada a la realeza sin motivo, solo causará habladurías inútiles. La voz de César se elevaba cada vez más. ¿No sabes el gran valor que tiene la castidad? Este era un sendero estrecho que conducía a la pista de equitación exterior. Aunque era un lugar donde la privacidad se mantenía debido a la poca afluencia de gente, César estaba haciendo demasiado ruido para ello. Se podía escuchar su voz a 100 pies de distancia. No es una reprimenda que deba escuchar de nadie más que del duque, ¿verdad? La expresión de César se distorsionó. En el mismo instante se escuchó un ruido detrás de Ariadne. Ella se giró bruscamente pensando que la expresión de César se debía a la persona que había aparecido, pero pronto se sintió decepcionada. Las personas que aparecieron en el sendero eran la condesa Bartolini, es decir, Clemente, la hermana de Octavio, y la condesa Balzo. Habían visitado el palacio para ver a la duquesa Rubina, pero al igual que Ariadne, estaban paseando por el jardín hasta la hora de su cita. Mientras charlaban y caminaban, escucharon un sonido pegajoso y se acercaron hasta allí. ¿Qué está pasando? Castidad, la condesa de Mare fue sorprendida coqueteando con un hombre. Como su propia hermana. Ambos se susurraron con una sonrisa maliciosa. A César no le importaba si había o no una audiencia insignificante. Tuvo que perder el tiempo en el palacio durante poco más de 4 días hasta que se encontrara con Ariadne. Ella no concertaría una cita para verlo, así que no sabía cuándo volvería a ver su rostro. César se aferró desesperadamente a Ariadne. Eres inteligente. No intentes probabilidades ridículas. ¿Por qué me haces esto de repente? Porque me da pena, temo que sacrifiques tu juventud por un hombre que no te valora y luego seas abandonada. ¿Te estás presentando? La frase subió por su garganta y apenas logró bajar. Alfonso no puede aceptarte. La cabeza de ese tipo está llena de responsabilidad, deber y obligación, no hay espacio para su mujer. Habla como si lo conociera muy bien. La voz de Ariadne también se volvió automáticamente más aguda. ¿Desde cuándo son tan cercanos ustedes dos? Esta era una agresión que surgía porque le habían tocado un punto sensible. Mientras tanto, las 2 damas de la Sociedad de Mujeres de la Cruz de Plata estaban demasiado ocupadas susurrándose. Parece que está intentando acercarse al príncipe Alfonso. Por cómo se pone a la defensiva, parece que es verdad, ¿no? César estaba inquieto, queriendo decir lo que realmente pensaba. No sueñes con un puesto de princesa imposible, ven conmigo. Sé la duquesa de Pisano a mi lado. Quédate a mi lado, tomándome de la mano para siempre. Pero el orgullo y la vergüenza finalmente le sujetaron la lengua. No quería mostrar, frente a los espectadores inesperados, que el duque César todavía sentía algo por la condesa de Mare. Pero sobre todo, no era un hombre lo suficientemente seguro como para volver a confesar su amor a una mujer que ya no sentía nada por él y que ni siquiera quería verlo. No, normalmente habría estado seguro de sí mismo. No le habría importado mucho ser rechazado. El mundo era grande y había muchas mujeres hermosas. El problema era que esa mujer era la única en el mundo, es decir, una persona especial. Así que se retiró por el camino seguro. Alfonso y yo somos hermanos, no familia. ¿Acaso usted conoce a Alfonso mejor que yo? ¿Están saliendo? Ariadne gritó poniendo más énfasis a propósito. No. Era lo que César quería escuchar. Entonces, si no están saliendo, deja de encontrarte con hombres extraños.
Él sintió una incomprensible comodidad al culpar a Ariadne. Clemente de Bartolini y la condesa Balzo se rieron entre dientes, observando toda la situación. Ariadne quería abofetear a César y salir de esa situación. En ese momento una voz grave y profunda detuvo el sermón de César. Todo lo que dice el duque César es cierto. Alfonso se acercaba a grandes zancadas desde el palacio central. El duque César y las dos condesas, al ver a Alfonso, hicieron una reverencia a regañadientes. Aprovechando ese brevísimo instante, Alfonso abrazó a Ariadne. Los firmes músculos del pecho de Alfonso y su alta temperatura corporal se sintieron a través del vestido de seda en la espalda de Ariadne. Ella jadeó sorprendida. Encontrarse con un hombre extraño con el que no se está saliendo no es propio de una dama casta de San Carlo. Alfonso, con Ariadne en brazos, miró a César con expresión de fastidio. El príncipe rubio era media cabeza más alto que el duque pelirrojo. Su mano acarició suavemente el hombro de ella. Era un movimiento como el de quien acaricia a un animal herido. La condesa de Mare y yo estamos saliendo. Así que le pido al duque que se aparte.